Cordial saludo, estimado tutor y apreciados compañeros. Mi nombre es Julián Andrés Rodríguez Ramírez, estudiante de Ingeniería Industrial, matriculado en el CEAD Bucaramanga. Por medio del presente video vamos a dar respuesta a la pregunta problematizadora y vamos a conocer los conceptos básicos que vamos a utilizar en esta unidad. Entonces aquí vemos en cédula de ciudadanía y pues empecemos. El primer concepto básico que vamos a analizar es el de periodo de la señal AC. El tiempo que se demora cada valor de la sinusoide de corriente alterna en repetirse o cumplir un ciclo completo, ya sea entre pico y pico. Cuando hablamos de pico, sabemos que es el valor positivo máximo alcanzado por la señal. Entre valle y valle es el valor máximo negativo. O entre nodo y nodo, que es el momento en que la señal tiene un valor de 0. Entonces, ese periodo de tiempo es lo que nosotros denominamos periodo de la señal AC. Se expresa por la letra T y está dado en segundos. Matemáticamente, la ecuación para determinar el periodo es T igual a 1 sobre F, en donde F es la frecuencia de la señal. Entonces podemos determinar que el periodo es inversamente proporcional a la frecuencia. Frecuencia de la señal AC es el segundo concepto. La frecuencia de la corriente alterna constituye un fenómeno que se repite cíclicamente un número determinado de veces durante un segundo de tiempo y puede abarcar desde 1 hasta millones de ciclos por segundo. La frecuencia se representa por la letra F y su unidad de medida es el ciclo por segundo o el Hertz, en honor al físico alemán Henry Rudolf Hertz, quien descubrió la propagación de las ondas electromagnéticas. Aquí vemos gráficamente lo que es la señal, lo que es la frecuencia de la señal AC. Esto es un periodo determinado de tiempo, pues que en este caso es un segundo, y son todos los movimientos que ejerce la señal. Ahora, amplitud. La amplitud de onda es el valor máximo, tanto positivo como negativo, que puede llegar a adquirir una sinusoide de una señal de corriente alterna. El valor máximo positivo, que es el que vemos acá, lo conocemos como cresta o pico, mientras que el valor máximo negativo lo conocemos como vientre o valle, que viene siendo este. El punto donde el valor de la onda se anula a pasar del positivo a negativo o viceversa, lo conocemos como nodo o cero, que vendría siendo este punto acá o este punto acá. Es el momento en que la onda pasa de negativo hacia positivo. Y en el punto cero es donde se anula. El siguiente concepto es el calor producido por la corriente alterna. Este calor producido lo conocemos como efecto Joule y es un fenómeno que ocurre al momento en que la corriente eléctrica que circula por un conductor, genera una elevación en la temperatura debido a los choques constantes que tienen los electrones con el material conductor. El movimiento de los electrones en un alambre es desordenado. Esto provoca continuas colisiones con los núcleos atómicos y como consecuencia una pérdida de energía cinética y aumento de la temperatura en el propio alambre. El nombre de efecto Joule es en honor a su descubridor, el físico británico James Prescott Joule, y la fórmula es la siguiente: Q es igual a P por T, donde Q es la energía o calor desprendido, P es la potencia consumida medida en vatios y T es el tiempo transcurrido medido en segundos. Aquí vemos gráficamente cómo por medio de la
inducción de corriente eléctrica a un material conductor, podemos hacer que se aumente la temperatura y pues en este caso el líquido que está en este recipiente se caliente y se pueda llegar a evaporar. La respuesta a la pregunta problematizadora es: ¿cuáles son las principales formas en que se genera la corriente alterna? Entonces, la corriente alterna se produce en los generadores de corriente alterna. El proceso ocurre cuando una bobina se mueve frente a un imán. Los electrones se mueven en el hilo de la bobina. La corriente alterna consiste en un movimiento oscilatorio de los electrones. Estos no se desplazan a lo largo del hilo conductor, sino que simplemente oscilan respecto a un punto, generando un campo electromagnético. La corriente alterna es la que nosotros comúnmente conocemos, es la que llega a nuestros hogares y se produce en las centrales eléctricas por medio de generadores eléctricos que transforman la corriente continua en corriente alterna. La electricidad es producida por medio o utilizando recursos naturales y su fuerza. Por ejemplo, en una central hidroeléctrica se transforma la fuerza del agua en corriente eléctrica. Posteriormente es transportada por las torres de alta tensión y por medio de los transformadores llega a nuestros hogares en menor intensidad. Gracias.